Un hecho es innegable, y es que tras la última película de Los Vengadores, Endgame, las siguientes fases del universo cinematográfico de Marvel no fueron del agrado de una buena parte de la audiencia. De todas maneras, aún contando con algunos guiones mediocres, efectos especiales de dudosa calidad e historias que parecían inconexas al resto, no seríamos honestos si dijéramos que todo fue cuestionable. Desde proyectos que agradaron y que la rompieron en taquilla, como Spider-Man No Way Home o Deadpool y Wolverine, hasta grandes personajes que destacaron en ellos pese que el producto del que procedían hubiera tenido una crítica mixta. Pero, ¿qué pasaría si hubo uno de ellos cuya luz brilló de forma tan intensa que muchos intentaron apagarla? ¿Qué pasaría si te dijera que Marvel nos entregó, quizás de forma involuntaria, un diamante en una mina de carbón? En esta ocasión, hablaremos de uno de los mejores personajes que han existido en toda la saga, uno que fue apaleado hasta el cansancio y cuyo mensaje fue pasado completamente por alto sin ánimos de entenderlo. Antes de colocarnos el traje de abogado del diablo, deberíamos dar algo de contexto. Previo a que numerosos arcos de personajes principales se cerraran en Avengers Endgame, la mitad del universo que había sido víctima del chasquido de Thanos fue devuelta a la existencia. Aún siendo una segunda oportunidad para los desaparecidos, este final feliz implicó la pérdida de dos de los héroes más grandes de la Tierra y protagonistas de la saga del infinito. Por un lado, Tony Stark entregó su vida con tal de vencer a Thanos, constando de un chasquido cuyo poder inaguantable le costó el poder ver un nuevo amanecer de la mano de su familia. Y por el otro lado, sin ánimos de alterar la línea del tiempo, Steve Rogers, o también conocido como el Capitán América, viajó al pasado para devolver las gemas que habían sido tomado prestadas. Pero cuando lo pactado era que volvería para seguir siendo el mítico superhéroe, sus dos amigos más cercanos, Sam Wilson y Bucky Barnes, se llevaron la sorpresa de encontrárselo como un anciano que había decidido quedarse en el pasado para vivir junto a Peggy, la mujer que amaba. Tras una larga vida, lo llevaría a ceder el escudo para que el legado del Capitán América siguiera existiendo. En base a sus aventuras compartidas, fiel lealtad y en especial una admirable estabilidad tanto psíquica como emocional, el elegido para vestir los colores blanco, rojo y azul sería Sam Wilson, quien llevaba años surcando los cielos como Falcon. Su siguiente proyecto fue una serie limitada estrenada en Disney Plus y titulada como The Falcon and the Winter Soldier, historia que nos mostraría el peso de cargar ese escudo en todo su esplendor. Sin embargo, cuando quizás hubiésemos esperado ver a Sam Wilson portando su nuevo título desde el primer instante, la serie toma un camino distinto al enseñar en tan solo el primer capítulo cómo él mismo decidiría rechazar el escudo. We need new heroes. Nadie se lo quita, nadie lo manipula ni le ponen un arma en la cabeza para que lo abandone, no. Por su propia cuenta, decidiría abandonar aquel símbolo que representaba sacrificio, honor y libertad, aunque podríamos estar de acuerdo que es engañado por el gobierno al ser asegurado que el escudo quedaría en manos de un museo, no deja de ser él quien no se ve capaz, por lo que opta por abandonarlo. Y es aquí cuando el primer episodio finaliza con un triunfante John Walker siendo el nuevo portador del legado del Capitán América. A partir de este momento y a lo largo de la serie, se nos presenta como un hombre en una posición extremadamente difícil, atrapado entre la idea de ser un héroe y las expectativas que el gobierno, la sociedad y él mismo tienen de su papel. Sin embargo, lejos de valorar una lucha interna que servía como un reflejo de las presiones extremas a las que era sometido, la audiencia prefirió verlo como un insulto al legado de Steve Rogers, sin siquiera haberle dado una oportunidad para tan siquiera rascar la superficie de sus motivaciones. Solo bastó un simple guiño de ojo para que las tendencias de redes sociales se plagaran de comentarios negativos hacia un personaje que, insisto, tan solo había aparecido en los segundos finales del primer episodio. No obstante, si nos detenemos a analizar con lógica y detenimiento tanto su desarrollo como sus acciones, nos encontraremos con un individuo complejo, moldeado por las circunstancias y expectativas de un mundo que espera lo imposible de él. Pero, en primer lugar, ¿quién era John realmente? Walker es un soldado y un héroe de guerra altamente condecorado, entrenado y capacitado para liderar en situaciones de extrema presión. Su currículum militar lo convierte en una elección lógica e instantánea para el gobierno, pero esto no significa que Walker fuera ciego al peso que representaba aquel escudo. Su ansiedad al tratar de llenar los zapatos del gran Capitán América es evidente, donde incluso tenemos una escena en la que, acechado por las sombras de Steve Rogers, mantiene una conversación privada con su pareja.
Esta escena es clave, puesto que un caso muy diferente hubiese sido si el personaje se presentara como alguien cruel o desinteresado en la privacidad, pero bonachón y heroico ante las cámaras, como el reciente caso de Homelander en The Boys. Porque es todo lo contrario. Antes de salir ante las cámaras, luces y fanáticos en un grandilocuente show de presentación, somos testigos de unas genuinas preocupaciones y tormentas de dudas en su cabeza. Everybody in the world expects me to be something, and I don't want to fail them. De forma honesta e íntima, Jon expresa su desagrado por la espectacularidad y la fama. It's been great, but it's been a lot of handshakes, a lot of suits, a lot of speeches, senator meetings. I just want to do the job. Él jamás pidió ser el Capitán América. Él no robó el escudo ni buscó ser un reemplazo. Es solo un tipo intentando hacer lo correcto y llevar a cabo el trabajo que se le fue asignado. Esto hará que sea constantemente comparado con Steve Rogers, lo cual nunca termina de ser justo. Steve no solo fue el Capitán América, también era un símbolo de esperanza, integridad y justicia. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a Hydra y terminó siendo el pilar de los Vengadores. Para Walker, ser el nuevo capitán no solo significa representar a una nación, sino también al mismo mito que Steve había creado a su alrededor. Considerando su esfuerzo sincero por ser digno del título, ¿deberíamos culparlo por intentar cumplir con las expectativas impuestas sobre él? Pues los dos protagonistas de esta historia sí que lo hacen. Cuando Walker se acerca a Sam y Bucky con una propuesta legítima de trabajo en equipo y así poder hacerle frente a una amenaza en común de la forma más efectiva posible, es rechazado de inmediato antes de que tan siquiera pudiera demostrar su valía. Aunque en realidad estaba tratando de construir una relación, el problema radica en el resentimiento que Falcon y el Soldado del Invierno sienten por el hecho de que alguien más lleve el escudo. Y aquí tenemos otro momento clave, donde además de demostrar que no está aquí por la fama o el prestigio, Walker aclara que nunca buscó reemplazar a Steve Rogers. I'm not trying to be Steve. I'm not trying to replace Steve. I'm just trying to be the best Captain America I can be. Si hay algo que se debe aceptar es que por muy bien entrenado que estuviera, no dejaba de ser un ser humano carente de cualquier clase de poder. Esto es algo que lo lleva a ser constantemente humillado por una amenaza que parece estar muy por encima de él, los Flag Smashers, un grupo de reaccionarios que cometen actos de T en lo que se cobraban cientos de vidas bajo la excusa de la justicia social y la fuerza del pueblo oprimido. Todos ellos, mejorados gracias a una variante del suero de supersoldado, logran sacarle ventaja en cada oportunidad en la que Jon, sin ánimos de darse por vencido, buscaba confrontarlos y entregarlos ante la verdadera justicia. Carly Morgenthau, you're under arrest. Sin embargo, la dinámica cambiaría ante un gran punto de inflexión para el personaje y es aquel instante en el que es humillado por las Dora Milaje, la guardia personal del trono de Wakanda que, al fin y al cabo, y para su grata sorpresa, ni siquiera tenían superpoderes. A partir de este instante, Jon se ve completamente sobrepasado por la situación. Aunque ponga su mejor cara ante aquellos que confían en su labor, no tarda en relucir su frustración ante la confianza de su mejor amigo y compañero de batalla, Lemar Hoskins. Dialogando con él, somos espectadores de un hombre roto que se muestra vulnerable y arrinconado. El miedo por no ser suficiente es sumado a sus inseguridades, traumas, estrés, constantes rechazos por parte de todos aquellos a los que anhela ser respetado y ahora humillado hasta en confrontaciones físicas de las que debería haber salido victorioso. Todo esto deriva a un único cuestionamiento. Si tu trabajo fuese salvar la mayor cantidad de vidas posibles y tuvieras una oportunidad para ser mejor en dicho trabajo, ¿la tomarías? La respuesta de Jon no tarda en ser afirmativa, puesto que una decisión marcaría un antes y un después en su vida. Dispuesto a equilibrar la balanza y con tal de igualar el campo de batalla para hacerle frente a una amenaza que lo superaba en todo aspecto y que era cada vez más despiadada, decide tomar una variante del suero de supersoldado. En un universo donde el poder a menudo dicta el resultado de los enfrentamientos, el suero representaría la única oportunidad de Walker para nivelar el juego. Sin embargo, hay algo que debería haber tenido más en cuenta. En Capitán América el primer Vengador,
El Dr. Erskine explicaba que el suero, además de perfeccionar las capacidades físicas, amplificaba las cualidades de quien lo tomaba. Por ende, al estar ante un personaje completamente humano, errático e imperfecto, sus defectos se ven potenciados de la mano. Durante su vida, él había cometido errores y había sido testigo de los horrores más crueles de la guerra, que lo habían llevado a cargar un agobiante estrés postraumático tras sus expediciones militares, el cual se exponencia al mostrarnos a un John mucho más contundente, impaciente más no poder, con un temperamento que se hace mucho más propenso a tener arrebatos de ira y agresividad, junto a una tendencia a ser exageradamente impulsivo. En definitiva, quizás el suero había sacado su mejor versión física, pero con ella sacaría lo peor de sí mismo. Esto no sería algo que quede libre de consecuencias, y mucho menos ante lo que podríamos considerar el punto de quiebre definitivo del personaje. En un enfrentamiento directo contra los Flag Smashers, la líder del equipo, Karli Morgenthau, asesina de un golpe implacable a Lemar Hoskins, siendo seguido de un momento de dolor extremo y una furia inconmensurada. Recordemos que Lemar no era simplemente un sidekick asignado junto a John, no. Además de haber sido un hermano de armas durante sus campañas militares, ambos eran un par de grandes mejores amigos. La pérdida no solo representa el haber sido incapaz de despedirse de su mejor amigo en condiciones ante el arrebato de su vida, sino que simboliza el colapso de su estabilidad emocional y moral. En ese momento, Walker está completamente solo, sin nadie en quien apoyarse y dejado a la deriva en un pozo de oscuridad. ¿Cuál es su forma de escalar para intentar salir de ahí? ¿Cuál es su forma de lidiar con ese inimaginable dolor? En un impulso de furia, John persigue a un Flag Smasher y, utilizándolo como chivo expiatorio de la muerte de su mejor amigo, procedería a ejecutarlo brutalmente frente a una multitud de testigos, construyendo así un hito histórico en el desarrollo de John Walker y en toda la trayectoria del universo cinematográfico de Marvel. Este acto provocó una oleada de críticas tanto dentro como fuera de la pantalla. Su reacción, aunque violenta y desproporcional para lo que debería representar ante todo, no deja de ser humana. Nos enseña cómo la presión constante y la pérdida pueden afectar incluso a las personas más fuertes hasta corromper símbolos que deberían ser incorruptibles. No niego que este acontecimiento definitivamente lo haga indigno del escudo, porque es evidente que, si bien Steve Rogers ha asesinado en su trayectoria, siempre lo ha hecho en contextos de guerra o ante enemigos que rehusaban rendirse, siendo distinto al caso del Flag Smasher, quien en sus últimos instantes suplicó por clemencia. Pero que esta acción pueda hacerlo desmerecedor del escudo y despojado del título del Capitán América, por un lado, bajo ningún concepto lo convierte automáticamente en un monstruo o en un villano, sino en un hombre roto que actúa desde el dolor y la irracionalidad durante el estado de conmoción. Y por el otro lado, recordemos que, aunque fuese inocente del asesinato de Lemar, el fallecido era un amante del terror, culpable de numerosos ataques que habían derivado del fallecimiento de personas verdaderamente inocentes. El fallecido había arremetido contra John momentos previos al arrojarle un bloque de concreto. El fallecido no habría dudado en ejecutarlo si los roles hubiesen sido intercambiados. Es evidente que Steve Rogers no habría actuado como juez, jurado y verdugo, pero Steve Rogers era uno solo en un mundo lleno de humanos imperfectos, en un mundo lleno de John Walkers. Pese a seguir siendo una persona, con sus emociones y sentimientos típicos de una, Rogers siempre se mantuvo estricto a su moralidad y con la idea de ser un ejemplo inspiracional para el resto de la humanidad. Recordemos que durante los eventos de la película del primer Vengador, el protagonista era testigo de cómo su mejor amigo, Bucky Barnes, moría aparentemente por culpa de Hydra. Colocando a ambos personajes en contextos similares, aún así, Steve Rogers se mantuvo fiel a sus principios y buscó priorizar la justicia por sobre la venganza. Eso era lo que verdaderamente lo hacía especial, único y diferente, a puntos de convertirlo en el Capitán América por excelencia. Sin embargo, aunque siempre buscase tomar la decisión correcta sin importar las consecuencias, esto no impedía que, como cualquier otro humano, pudiese obrar egoístamente como el iniciar una guerra civil con tal de defender a su propio mejor amigo, el ahora conocido como Soldado del Invierno. Pero en resumen, no, que John Walker asesinara a aquel Flag Smasher a sangre fría es injustificable, pero bajo la ética y moralidad que el portador original del escudo defendía y que le hacían destacar en un mundo plagado de oscuridad. Considero que el haber asesinado no es algo que lo haga indigno del escudo,
sino que las circunstancias en las que el villano se encontraba lo hizo. Sin embargo, puedo apostar que quienes me están escuchando ahora mismo tienen un ser querido que aman, por lo que no me queda más que preguntar, si algo les sucediera a ellos y tuvieran la oportunidad de sacar sus instintos más humanos a costa de alejarse de una figura honesta, virtuosa y casi mesiánica como la del Capitán América, ¿realmente podremos culpar a John Walker por actuar de manera más emocional y menos racional? ¿Podemos culparlo por haber obrado con el juicio nublado, alejándose del ideal de perfecta moralidad que Steve Rogers representaba al neutralizar una amenaza activa en el estresante fragor de la batalla? Quizás Steve no lo habría hecho, pero ahí está el punto. Ni para bien ni para mal, y sin que esto lo convierta en un villano, John Walker no es Steve. I am Steve. Como era evidente, esta acción no quedaría impune. Tras el incidente, las dudas e inseguridades de John vuelven a salir a flote en un momento de soledad, donde puede intuirse que una parte de él se arrepiente de lo sucedido. En este instante, el personaje cometería su segundo error. Cuando Falcon le pide amablemente que entregue el escudo, John se rehusaría y estaría dispuesto a asesinar a todo aquel que buscara despojarlo de lo único que le quedaba. En una épica pelea que nos brindó una de las mejores coreografías de acción del universo Marvel, las fuerzas unidas de Bucky y Sam logran anteponerse ante un Walker que está completamente fuera de sus casillas, logrando por fin quitarle el escudo y con él el título de Capitán América. Acto seguido, es dado de baja sin derecho a pensión You will hold no rank in retirement and receive no benefits. y humillado públicamente en un juicio militar que ignora todo lo que ha hecho por su país. Is a mandate. asking to be heard. It is a mandate. I understand that. I understand that. I dedicated my life to your mandates. I only ever did what you asked of me, what you told me to be and trained me to do, and I did it. And I did it well. Subrayando la hipocresía de un sistema que lo entrenó y utilizó hasta finalmente desecharlo por siempre. Senator, I am Captain America. Not anymore. Siendo juzgado por unos políticos que se asemejan a aquella parte de los espectadores que recriminaron sus actos sin saber lo que se requiere para ser el Capitán América, They just do not know what it takes to be Captain America. todo esto culminaría en el último episodio, donde en un enfrentamiento directo contra los Flag Smashers y teniendo la posibilidad de vengar la muerte de su mejor amigo, pudiendo asesinar a la verdadera responsable, Carly, recordaría sabiamente las palabras de su hermano de guerra que le había dicho con anterioridad. You consistently make the right decisions in the heat of battle. En ese instante, rechazaría la caída a una espiral de venganza y en un acto heroico, optaría por intentar salvar a aquellos mismos políticos que lo habían dejado a su suerte al haberle dado la espalda, demostrando así que aunque ya no lleva el escudo del Capitán América, aún tiene un fuerte sentido de justicia y se muestra dispuesto a actuar por el bien de los demás. Su historia llegaría a un cierre provisional cuando es contratado por el personaje de Valentina Allegra de Fontaine, a la par que un nuevo nombre se le sería asignado, US Agent. A través de esta transición, se nos confirma que, en contra de lo que muchos pensaban, su historia jamás se trató de un descenso a la villanía, sino de una reafirmación a su compromiso con el heroísmo. It's the same, but black. It's the same, but black. Aunque ya no lleve el manto del Capitán América y a pesar de los errores del pasado, su determinación por hacer lo correcto permanece intacta y sigue siendo un hombre con un fuerte sentido del deber. En conclusión, y siendo víctima de un odio desmedido por parte de la audiencia, John Walker no es el villano que muchos llegaron a creer, sino que estamos ante uno de los personajes más complejos de la franquicia, cuyo excelente arco narrativo es una exploración de cómo las expectativas de la humanidad y las imperfecciones de un individuo chocan con el peso de un inalcanzable símbolo que exige perfección como el de Capitán América. Aún marcado por sus errores, lo que lo define es su lucha constante por ser mejor, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. A lo largo de The Falcon and the Winter Soldier, vemos cómo sus acciones, aunque a veces cuestionables, surgen de su humanidad, sus traumas y la falta de apoyo en un sistema que lo abandona en su peor momento. Todo de la mano de una estupenda interpretación ejecutada por el actor que le dio vida, Wyatt Russell. Su viaje está lejos de ser el de un villano típico.
Es el relato de alguien que, a pesar de sus fallos, busca desesperadamente hacer lo correcto bajo una perspectiva que lo convierte en un personaje fascinante y digno de exploración. No por nada, a raíz de su introducción, se creó en redes sociales un concepto llamado el efecto John Walker, el cual es utilizado cada vez que un estudio busca plasmar el rol de villano en un personaje que, si analizamos fríamente, tiene la lógica de su lado o sus motivaciones son mucho más contundentes que las del propio héroe. De cara a su inclusión en la próxima película, Thunderbolts, no puedo evitar sentir nada más que emoción por lo que el futuro le depara, constituyéndose como una de las cintas que más espero de los próximos años. Walker tiene el potencial de ser una figura clave, uniendo sus habilidades y moralidad fluctuante con un equipo de personajes que le acompañan en la delgada línea entre el bien y el mal. Deseo profundamente que no sea simplificado ni convertido en un mero arquetipo de villano o antihéroe sin sustancia, siendo crucial que la profundidad de su carácter sea mantenida al enseñar sus fortalezas, vulnerabilidades y dilemas que lo definen, porque en definitiva, y sin temor a equivocarme, puedo decir que Disney, consciente o inconscientemente, nos ha entregado a uno de los personajes más memorables, completos y complejos de todo el universo cinematográfico de Marvel. Time to go to work.